Buenos días, mi nombre es Azul Miranda y el tema que les voy a presentar es transportadores de rodillos, de banda y de cangilones. Para cada uno de ellos vamos a ver sus características, los tipos, las partes más importantes que los componen y finalmente las aplicaciones que tienen en la industria. En primer lugar vamos a ver qué son los transportadores. Los transportadores son dispositivos encargados de mover materiales y mercancías de un lugar a otro, ayudando a que el transporte sea más rápido y eficiente, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo a los operarios y esto redunda en un aumento de la productividad. Primero vamos a ver los transportadores de rodillo, que como dice en la parte inferior son máquinas de transporte continuo que utilizan rodillos metálicos para la transportación de la carga. Las características de los transportadores de rodillos son las siguientes. En primer lugar, tenemos que el diámetro de los rodillos y la separación entre ellos pueden variar dependiendo del producto que se quiera transportar con el fin de evitar movimientos irregulares. Luego tenemos que este tipo de transportadores presentan soportes de apoyo que se pueden adaptar para conseguir la nivelación necesaria, dependiendo si uno quiere que el transportador sea totalmente horizontal o que tenga algún tipo de pendiente. La velocidad de transporte puede oscilar entre el 1.5 y 3 metros por segundo y soportan pesos de transporte desde los 35 kilogramos hasta los 500 kilogramos. Y los rodillos se pueden hacer de acero, aluminio o de PVC. Ahora vamos a ver las partes más importantes de los transportadores de rodillos. El propósito de los rodillos es movilizar o desplazar el producto y se componen principalmente de 4 partes. La primera es el eje de giro, que es el que permite el giro del cilindro. Luego está el rodamiento, que están colocados en los extremos del eje y permiten reducir la fricción entre el eje y las piezas conectadas a este. En tercer lugar tenemos el cilindro, que es la parte visible que envuelve el eje de giro. Y luego está la tapa, que es el elemento lateral que se usa para cubrir el interior del cilindro donde se localiza el eje y otras partes que lo componen. La tapa protege al rodillo de humedad, lluvia y agentes atmosféricos o ambientales. En la parte superior podemos ver una banda transportadora de rodillo y tiene colocado el motor. Y en la parte inferior tenemos un transportador de rodillo por cadena, en las cuales los rodillos son accionados por medio de una cadena que transmite movimiento de rodillo a rodillo. Tenemos dos tipos de transportadores de rodillo. Está el de gravedad, que no requiere un motor, sino que el propio peso de la carga hace girar los rodillos, y el traccionado, que utiliza un motor para desplazar la carga. Los usos más comunes es para transportar cajas, palés de madera, paquetes y totes. Se usa para transportar objetos grandes y generalmente que tengan una base regular. El segundo tipo de transportador que vamos a ver es el transportador de banda. Este es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos tambores. Un transportador de banda puede transportar cualquier tipo de material u objeto independientemente de su tamaño, de qué tan pequeño sea. Tiene un amplio rango de capacidades, el desgaste es mínimo y su mantenimiento es bastante fácil y también tiene bajos niveles de ruido. Las propiedades de la banda en sí es que tienen una baja higroscopicidad, que esto se refiere a la capacidad de absorber la humedad del ambiente. También tienen una alta resistencia a la tracción, poco peso generalmente y una alta flexibilidad. Las partes más importantes de un transportador de banda es el tambor motriz, el contratambor, el motor y por supuesto la banda. La banda es lo que se utiliza para transportar los objetos y uno de los principales materiales utilizados es la tela engomada, que principalmente se deriva del caucho. En cuanto a la composición de la banda, esta puede variar el número de capas y la calidad dependiendo de cada industria y si requiere que sea resistente al fuego, por ejemplo, o aceites, grasa, productos químicos, etc. También puede tener una distinta rugosidad para evitar que los objetos se resbalen. En cuanto a los tambores, estos son rodillos que su giro dan movimiento a la banda. También está el tambor motriz, al que va conectado el tambor, y el contratambor es el que provoca el retorno de la banda hacia la parte superior. Otro elemento importante, aunque no sale en la imagen, es el tambor de tensión, que lo que hace es mantener la tensión correcta de la banda. Y por último, el motor, el cual la potencia y sus características dependen del tipo de cinta transportadora y su uso. Tenemos dos tipos de transportadores de banda, de rodillos y de cuna continua.
Los de rodillo se utilizan para objetos de mucho peso donde el uso de cunas continuas no sería apropiado dado la fricción que causaría. Los de cunas continuas soportan menos peso pero son más estables y el mantenimiento necesario es mucho menor ya que tienen menos piezas. Los transportadores de banda pueden movilizar materiales para construcción, combustibles, fertilizantes, minerales y alimentos, pero como ya vimos anteriormente, este tipo de bandas se pueden utilizar para movilizar muchos objetos independientemente de su tamaño. Por último tenemos los transportadores de cangilones, que estos son máquinas de transporte utilizados para desplazar tanto grano seco como húmedo, y también se usa para desplazar líquidos. Los transportadores de cangilones están fabricados con acero, poseen compuertas de inspección y acceso a la banda y a los cangilones. También permite un manejo simultáneo de dos clases de grano y generalmente son instalados en conjunto con secadoras, máquinas trilladoras o mezcladoras. Primero, para explicar un poco sobre su funcionamiento, el grano ingresa por la parte inferior de la columna y es recogido por los cangilones, que luego es descargado por la parte superior. Ahora sí vamos a ver un poco de las partes más importantes de este tipo de transportadora. En primer lugar tenemos el cangilón, que es un recipiente encargado de transportar el material. Estos son fabricados de distintos materiales según su aplicación. Pueden ser de acero inoxidable o de plástico. Y existen dos tipos: los profundos, que son para materiales pesados o arenosos, y los poco profundos, que son para materiales húmedos. Luego tenemos el órgano de tracción, que es el que mueve los cangilones hacia arriba. El tambor tensor, que consiste en una polea o una rueda dentada que sirve para tensar la banda o cadena. La bota, que es por donde se realiza la entrada de material para ser elevado. Luego está la cabeza, que protege la estructura y tiene una abertura para entregar el material. Y por último tenemos el motor, que se utiliza un motor eléctrico cuya potencia debe ser calculada dependiendo de las especificaciones de la estructura. Tenemos dos tipos de transportadores de cangilones según su tipo de carga. Primero están los directamente desde la tolva y los de por dragado. Los que son directamente desde la tolva se utilizan para el transporte de materiales de pedazos grandes y su velocidad de desplazamiento es bastante bajo. Por dragado se utiliza para materiales pulpurentos y de granulación fina. Ahora vamos a ver los tipos de transporte de cangilones según su tipo de descarga. Los de tipo centrífuga son los más utilizados. Las velocidades de desplazamiento son entre 1.2 y 1.4 metros por segundo. La carga generalmente se efectúa por el método de dragado y la distancia de separación de los cangilones es de 2 a 3 veces la altura de cada cangilón. Por último tenemos los de por gravedad, que sirven para bajas velocidades de desplazamiento entre los 0.5 y los 1 metro por segundo, y este tipo de transportador se aprovecha de su propio peso para la descarga del material. Las áreas de aplicación de los transportadores son muy diversas, pero las más comunes son en industrias extractivas, de minas subterráneas y a cielo abierto, las instalaciones portuarias de almacenamiento, carga y descarga de los barcos. También se utilizan en la industria automotriz, en la industria químico-farmacéutica y también son muy utilizadas en la industria alimentaria.